Hoy en este video les voy a enseñar cómo realizar este diseño y su separación de colores para poder hacerlo en serigrafía. Así que presta atención porque lo que te voy a enseñar no lo vas a obtener en tus clases de diseño gráfico. Este curso es para las personas que quieren aprender a estampar y se preguntan cómo hacerlo en serigrafía. Mi nombre es Charles Rebasa y espero te guste este video. Para comenzar vamos a ir explicando el tema de los estampados. Muchas personas se preguntan cómo realizar un estampado, si pueden hacerlo en sublimación, en serigrafía, DTF o las demás técnicas que hay. Ahora yo les estoy enseñando en este video el diseño gráfico para serigrafía. ¿Por qué es la serigrafía? Porque tiene un mejor acabado, tiene mejor duración, mejor durabilidad y aplicación de color, ya que la serigrafía trabaja color por color, como pueden ver ustedes acá, y al ser tintas directas puedo obtener un mejor matizado, un mejor control del color. Bien, entonces, yo voy a hacer el video completo, pero primero les tengo que enseñar el diseño gráfico. El diseño gráfico es la parte fundamental para poder obtener un buen resultado en cuanto a estampado textil. Ahora, vamos a hablar del diseño. Yo tengo separado la parte de mi diseño, lo tengo desde el principio, ¿no? Desde el principio todos trabajamos, entiendo en su mayoría van a trabajar con el mouse y van a trabajar con la pluma. Si trabajas con el mouse y la pluma, vas a tener que vectorizar. Ya la mayoría de personas, me imagino que debes saber vectorizar. Si eres nuevo y no sabes utilizar la pluma, te voy a dejar un videito por acá para que vayas entendiendo de qué va. Entonces, como yo no utilizo la pluma, si es que no utilizas la pluma, vas a utilizar pinceles. ¿Qué son los pinceles, Charlecito? No entiendo. Mira, los pinceles trabajan con una tableta gráfica en cual tú vas a ir moviéndote como tú quieras con un lapicerito, ¿no? Te voy a enseñar acá en el video que es una tableta gráfica. Vas a trabajar con tus pinceles, tu forma de pincel, ya tendrías que saber, conocer cómo utilizar una tableta gráfica. Si en caso no tuvieras una tableta gráfica, tranquilo que lo puedes hacer con el mouse, con tu plumita. ¿Te va a ser más difícil? Sí, te va a ser más difícil, pero para ejemplo de lo que queremos hacer o queremos lograr, te va a bastar este video. Porque acá te voy a explicar cosas que en realidad no vas a encontrar en otro lugar. Ya. Comencemos, mira. Tú tienes vectorizado ya tu diseño. Tenga lo que tengas, ¿ya? Yo te voy a enseñar con este diseño que está no tan fácil, pero tampoco imposible de realizar. Todo esto es un vector. Todo esto está vectorizado. Son líneas. Cuando tú trabajas, al principio es como un dibujo, ¿no? Tienes un boceto, vas trazando, vas pintando y de ahí vas corrigiendo errores. Entonces, lo que te quiero mostrar es esto, ¿ya? Cuando tú estás en líneas, por decir así, tenemos que limpiar todo este diseño para poder eh, obtener un vector limpio y así poder trabajar de forma ordenada. Cuando tenemos las líneas Control-I, yo estoy trabajando con Adobe Illustrator, pero ustedes lo pueden hacer con CorelDRAW u otro programa de diseño gráfico, ¿ya? Para que no, para que las personas cuando me pregunten me digan, ¿y solo se trabaja con Illustrator? No, con CorelDRAW también lo puedes hacer, solo que yo me acomodo mejor con el Adobe Illustrator. Ahora, el siguiente paso, el primer paso es hacer tu vector, ¿no? Hacer tu vector, trazar tus líneas. Si tú trabajas con la pluma, vas a tener que trazar de esta manera para obtener tus hojas, ¿no? Vas a trabajar con trazos. Los trazos son estos, mira. Le das el trazo y acá le das el grosor. Entonces, de esa manera vas a ir dándole la forma a tu diseño. Vas modificando. Yo te recomiendo que trabajes con líneas. ¿Sabes por qué? Porque si tú trabajas directamente a vectorizar el grosor de la hoja, que sería así, ¿no? Digamos que tú quieres hacer el grosor de la hoja. Sí, Charlicito, así no se vectoriza. Yo quiero dejarlo así, mira, el grosor, ¿no?
Esta es una parte determinada. La mayoría vectoriza, cuando vectoriza, vectoriza así. Voy a vectorizar, Charlicito, así, mira, más rápido. Agarro acá, agarro acá. También voy a vectorizar la parte de adentro. Eso para los que no saben, ¿no? Comienzan a vectorizar así. Tranquilo que yo también he pasado por eso. Por eso te explico, ¿no? Yo tampoco sabía, yo tampoco sabía. Comienzan a vectorizar la línea por acá, dándole el grosor al dibujo que quieres calar. Entonces de esa manera no te digo que esté mal, sino que tampoco vas a perder tiempo, ¿ya? Vamos a trabajar con líneas. Las líneas que vamos a trazar por el objeto, por ejemplo, te voy a explicar, ¿ya? Esto de acá es una línea. Mira, yo le voy a bajar el punto y le voy a subir el grosor. Entonces, esto es una línea y el trazo, el grosor del trazo me va a simular el volumen, el ancho. Ya, para que entiendan, el ancho. Espero que me esté explicando bien, porque de repente si te hablo en términos académicos de diseño gráfico no me vas a entender. Y lo que necesito es que la gente comprenda. ¿Ya? Entonces tenemos la línea que hemos hecho con la pluma o con el pincel. En este caso yo he trabajado con el pincel y yo tengo bastantes trazos acá, ¿no? Para cubrir todo mi diseño. El diseño tiene que estar totalmente en negro, no tiene que quedar ningún hueco, no tiene que quedar ningún vacío. Por ejemplo, si yo le quito esto y queda este vacío, no tiene que quedar así. Toda la línea oscura o negra tiene que quedar bien tapado, ¿ya? Si no queda tapado, tenemos que hacerlo de forma manual. Así que tenemos que tener bastante cuidado con esta parte de acá, porque si no vamos a tener problemas con el siguiente paso. Presten atención a lo que voy a hacer ahora. Vamos a hacer un poco de magia. Vamos a seleccionar todo este diseño que está en líneas. Control Y para ver las líneas. Miren. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Nos vamos a ir a objeto y le vamos a decir expandir apariencia. ¿Para qué hacemos esto? Para que el trazo, que tiene un grosor, se convierta en un sólido. Ya no esté en esta línea de acá, que es un trazo, ¿no? Mira, mira. Ya se transforma en un sólido, mira. Control I ya no es línea, sino ya ha adaptado la forma, o bueno, el grosor del trazo y se ha convertido en un sólido. Ahora, esto todavía está sucio. ¿Cómo lo limpiamos, Charlicito? Tengo que limpiar. Mira todos estos trazos. ¿Qué parece? ¿Cómo se ve? Se ve feo. Ya. El siguiente paso es busca trazo. Con el buscatrazo vas a limpiar toda esta ilustración o todo este desastre que habías hecho de tu boceto e ir mejorando tu diseño. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a buscatrazo. No te aparece buscatrazo. Vamos a ventana y buscamos buscatrazo. Acá está. Busca trazo o control shift 9 y te va a salir el buscatrazo, ¿ya? Y vamos a utilizar esta herramienta que se llama unificar. Me parece que en CorelDRAW se llama soldar, pero igual hay buscatrazos ahí. Le das clic y te va a quedar una ilustración como esta, ¿no? Unificada, uno solo. Ya las líneas ya no están, ya esas líneas que nos molestaban ya no están, ya se fueron. Es aquí donde podemos trabajar el diseño. Hasta aquí espero me hayan entendido, hasta aquí espero hayan prestado atención, porque esta es la parte, un 10% de lo que es el diseño, ¿no? Si esta parte te sale mal, vas a tener problemas adelante, al momento de hacer el pintado. Si en caso tuvieras, por decir, problemas como este, mira, donde hay pedacitos que no se han cerrado, como este de acá. De repente vamos a buscar una imperfección acá. Mira, este hueco de acá, por ejemplo, nos va a traer problemas al momento de hacer la aplicación de color. Mira esta línea que ves acá. Yo te enseño como para que tú puedas aprender, ¿ya? Como para que tú entiendas algunas cosas que no te van a explicar. Todo esto de acá, mira, este punto de acá tiene que estar cerrado, por ejemplo.
para poder hacer bien la separación de colores. Aquí le faltan algunas líneas a la ilustración, entonces tendría que ponerlo de forma manual para poder completar. Antes del pintado yo tengo que corregir todos estos posibles errores que haya en la ilustración, porque si no, no me va a servir de nada lo que estoy haciendo. Bien, una vez solucionados estos errores que tú puedas encontrar en tu ilustración, esos pequeños detalles que tienes que buscar como estos que estás viendo acá, estos pequeños puntitos, mira, dice no, no se va a ver, no se va a ver. Esos puntitos no afectan en el diseño. Sí afectan en el diseño. Estos puntitos te van a malograr el trabajo. Así que tienes que tener cuidado, tienes que limpiarlo bien. Después de haber corregido esos puntitos, otra vez seleccionas todo con control A, le das otra vez expandir apariencia y le das otra vez a soldar. Esto va a hacer que tu ilustración o tu, digamos, tu modelo, lo que tienes acá, esté perfecto y así poder hacer el siguiente paso. No te vayas a perder, ¿ya? Mira, el siguiente paso es darle color a toda esta ilustración. Yo lo tengo ya preparado acá. Este es un diseño limpio, que lo tengo acá, para que no se haga largo el video, ¿ya? Ahora, ¿cómo le voy a dar color yo, Charlicito? A mí me han enseñado que yo tengo que, otra vez la pluma, mira, yo tengo que hacer esto. Le voy a dar color por acá, le voy a dar así. Mi profesor me enseñaba a mí que le tengo que dar color así, ahora lo pongo para atrás y otra vez voy por todo el dibujo, voy a utilizar la pluma. Yo soy rápido con la pluma, mira, así le voy a hacer. Yo soy rápido, Charlicito. Ya, y así te vas a demorar toda una noche en darle color a tu diseño. Ya. Yo no te digo que esté mal. Esa forma también está bien. Para las personas que están empezando y no conocen las herramientas, está bien. Ahora, yo te voy a enseñar cómo lo hago, rapidito. Mira, voy a agarrar un objeto, un cuadrado, una forma. Voy a decirle que lo quiero de color. A ver. Un color predominante de la ilustración es un anaranjado, ¿ya? Este anaranjado. El anaranjado lo voy a poner por delante de mi diseño. ¿Para qué, Charlicito, haces eso? ¿Por qué no se ve? No se ve la ilustración. Ya. Seleccionamos todo. Mi objeto tiene que ser más grande que mi ilustración para que pueda funcionar. ¿Qué pasa si yo hago mi objeto, mi cuadradito y pasa así? Hago esto. No pasa nada. Hasta ahí ya está. Me va a funcionar. Esta parte de acá no va a tener el efecto que deseamos. Y esta parte de acá se va a quedar afuera. Por eso que el diseño tiene que ser más grande. ¿Ya? Tiene que ser más grande, no exacto. Siempre más grande que la ilustración. Ahora sí. Vamos a seleccionar todo y vamos a ir al buscatrazo otra vez. Pero esta vez no le vamos a decir unificar. Porque si le damos unificar lo que va a pasar es esto, mira. Nos va a crear un lindo y hermoso cuadrado y todo se va a ir. Entonces esto no es lo que buscamos. Vamos a utilizar esta herramienta que está abajo que se llama dividir. ¿Qué es lo que va a hacer? Pues va a ser el corte de todas las áreas que hay por los trazos. Es decir, toda esta parte de acá se va a dividir. Mira, le voy a dar clic en dividir. Automáticamente no pasó nada. Pareciera que no ha pasado nada, pero ahí nomás le vas a dar control derecho y le vas a decir desagrupar. Entonces, una vez que tengo desagrupado esto, ¿qué pasa si no lo desagrupo? A ver, voy a mover y todo va a estar en una sola posición, ¿no? Tú vas a decir, oh, Charlicito me ha engañado, mira, no se mueve, ¿qué pasa con esto? Ya, tienes que desagrupar, pues. Desagrupas y ya puedes modificar parte por parte. Eliminas el fondo, no vayas a pensar que se ha malogrado tu dibujo, todo está desagrupado. Vamos a darle el color negro y vamos a pintar manualmente. ¿Qué significa manualmente? Pues nuestra ilustración original es así, ¿sí o no? Y al pintarlo todo, pues nos ha generado que todo sea de color naranja, lo que está por dentro, y tenemos que hacerlo de forma manual. Seleccionamos
y vamos pintando. Charlicito, ¿cómo estás pintando? Lo haces rapidito. Mira, seleccionas lo que vas a pintar, presionas la tecla I latina, no Y, la tecla I, y te va a aparecer este gotero. Este gotero le vas a dar clic en el color que quieres pintar y automáticamente se pinta tu selección. Entonces ya estás aprendiendo algunas herramientas. Seleccionas, tecla I, el gotero, seleccionas lo que quieres pintar y le vas dando clic. ¿Ves? Ya te estoy enseñando ya. ¿Cuánto te estás ahorrando en tus clases de diseño gráfico? ¿Sí o no? Conmigo aprendes bastante. Ahora, este proceso puede tardar bastante, dependiendo de la complejidad de tu diseño. Como mi diseño es algo no tan fácil, pero tampoco difícil, me voy a demorar un montón en hacerlo, ¿no? Pero yo ya tengo mi diseño preparado. Aquí está. Yo ya terminé de hacerlo. Así te va a quedar, así te tiene que quedar tu diseño. Para poder darle color. Tienes que darle color a tu trabajo. Esto no se va a quedar así. Esto tiene una simulación de color. ¿Ya? Tiene su color, esto tiene su acabado. Entonces, para pintar es lo mismo. Para pintar ustedes tienen que agarrar y seleccionar parte por parte y darle el color que ustedes desean. Por ejemplo, la hoja de mi diseño es verde. Yo selecciono, mira cómo selecciona. Con Shift sostenido voy a seleccionar hoja por hoja. Clic, clic. Estoy presionando el Shift. Presionando y así voy a seleccionar un grupo. Le voy a dar color verde. Acá también Shift sostenido, voy seleccionando y le voy a dar el gotero para poder pintar. Así voy a hacer con toda mi ilustración. ¿Hay una forma fácil de hacerlo, Charlicito? No, no hay una forma fácil de hacerlo, ¿ya? Para que ustedes se queden tranquilos. Tienen que hacerlo de forma manual. No, pero Charlicito, ahora existe la inteligencia artificial. Ya, acá no va con eso. No te va a ayudar la inteligencia artificial en esto. Porque si tú le pides a la inteligencia artificial que te haga un estampado, no te lo va a hacer. Así que yo les voy a mostrar con este ejemplo de acá, con este ejemplo, cómo se pinta la ilustración, para que ustedes tengan una idea de cómo hacerlo con todo su dibujo. Cualquier dibujo que tengan. Claro, cualquier dibujo en vector, ¿no? Porque esta imagen o este diseño está vectorizado, no es un JPG. Un JPG se diferencia de un vector porque el JPG trabaja con píxeles y el vector trabaja con líneas, trazos, vectores. Por eso se le llama vector. Qué inteligente soy, ¿ves? Ya. Acá tengo mi primer color. Charlicito, y así, ¿cuánto tiempo te vas a demorar? Dependiendo de la complejidad del diseño. Ahora, vamos al siguiente paso, mira. Yo ya te hablé del diseño, yo tengo mi diseño ya colorido, tengo mis colores establecidos para esta ilustración que he realizado y me quedaría darle un poco de vida. Hay personas que dicen, no, ya está bonito así, para que lo puedas estampar, ha quedado chévere, ya, pero un dibujo tiene luces, tiene sombras, y si lo pones de colores así planos, como que no trae mucho, ¿no? Bueno, para mí. Entonces vamos a ponerle sombras. Si se dan cuenta, estos son colores planos y acá estoy utilizando también colores planos, pero simulando una sombra. ¿Y cómo has hecho eso, Charlicito? Mira, ¿la computadora lo hace? No, todo se tiene que hacer de forma manual. Entonces lo que tienes que hacer tú es lo siguiente. Por ejemplo, yo voy a utilizar este archivo que está acá y vamos a simular la sombra. Acá te voy a enseñar cómo lo puedes hacer. Como esto ya está separado, en algunas partes te va a resultar, ¿no? Vamos a pintarlo. Esto yo quiero que vaya de este color porque quiero que sea una sombra. Entonces acá yo ya estoy trabajando mi diseño. Quiero que esto sea este color porque quiero que simule una sombra.
Hasta ahí está fácil. Pero ¿qué pasa si tienes, digamos, mi diseño tiene sombra por la parte de acá, ¿no? Mira, la parte del rostro tiene sombra, en la oreja tiene sombra. ¿Cómo hacemos eso? Pues vamos a tener que hacerlo de forma manual. Agarramos la pluma, siempre la pluma, y vamos a dibujar, trazar, ¿no? Hacemos el trazado, decimos que pase por acá o que mi sombra llegue hasta acá. Este es para un ejemplo, ¿ya? Mira, lo que tengo acá es un vector, una línea. Y le voy a decir que esta línea de acá, puedo hacer esto, lo siguiente. Ya puedo agarrar punto por punto, que está acá, cuadro por cuadro, y seleccionar todos los cuadritos por donde pasa la línea y seleccionar la línea también. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a agarrar, puedo utilizar el busca trazo, como también puedo utilizar esta herramienta que está acá. Te voy a aprovechar, ¿ya? Vamos a aprovechar en utilizar esta herramienta. Esta herramienta se llama creador de formas. ¿Qué es lo que va a hacer esta herramienta? Esta herramienta va a hacer que, a ver, todo esto se separe, mira. Todo esto se va a separar y vamos eliminando lo que no sirve, ¿no? El trazo. El trazo que hemos creado tenemos que ir eliminando. Y ya nos quedamos con los vectores. La división que nos ha hecho. Vamos dividiendo. Le vamos a dar la simulación de lo que es este diseño. Y así me quedaría prácticamente mi diseño, ¿no? Ya le estoy dando mi sombra, ¿no? Eso es por ponerte un ejemplo de cómo realizar la sombra de forma manual. De una forma manual. Ya tú tienes que ir sabiendo por dónde va la sombra, en dónde le puedes poner sombra. Si tú quieres ponerle sombra o no quieres ponerle sombra, ya depende de ti. Mi ilustración, por ejemplo, lleva las sombras y yo ya te enseñé cómo lo he hecho de forma manual. Así que este sería el resultado. Este sería el resultado. Mira, si yo voy en capas y quiero seleccionar solo esto, me va a seleccionar, ¿no? Están las sombras. Las sombras están separadas. Bien, entonces, una vez que tenemos las sombras, también existen las luces. Así que yo le he puesto algunas luces para que tenga un efecto bien chévere este diseño y poder y que se vea bien en un estampado, ¿no? Con luces y sombras ya tiene una buena pinta. Entonces, ¿qué es lo que me quedaría? Hasta aquí ya te expliqué sobre el diseño, cómo lo he hecho, cómo lo he ido trabajando, cómo le he dado color, qué herramientas he utilizado, para que ustedes también puedan hacerlo con cualquier diseño. Un diseño más simple, con 2, 3 colores, creo que te va a servir para que practiques. Ahora, esta es mi ilustración final, lo que yo voy a plasmar en mi tela. Quiero que veas la cantidad de colores que tengo para que tú puedas ver. Mira, voy a trabajar con una base. Este diseño va a ser estampado en serigrafía, pero en tela de algodón oscuro. Ahora apunta esto, saca lapicero, saca tu cuaderno y apunta lo que te voy a decir. Voy a trabajar con tintas Plastisol y una malla 43. ¿Por qué con tintas Plastisol y no con tintas al agua? Para trabajar con tintas al agua primero deberías tener en cuenta que tienes que trabajar de una forma fluida. Las tintas al agua tienden a secarse de una forma rápida en la malla, así que debes tener cuidado al trabajar si es que estás comenzando con tintas al agua. Debes tener una buena emulsión y recuerda que al momento de terminar de estampar, lavar tu malla para que esta no se seque, no se pegue en tu cuadro y te tape todo el diseño. Así que advertido estás. Ahora, ¿por qué utilizo una malla 43? Porque estoy utilizando tintas Plastisol
y para esta base son colores planos, no tienen semitonos. Entonces la malla 43 me va a permitir pasar mayor cantidad de tinta y poder tener una mejor cobertura. En algunos casos hay personas que van a decirme, no, ya no se utiliza base blanca, charlicito de frente con la tinta plastisol. Bueno, yo les recomiendo que trabajen con una base blanca para que obtengan un mejor resultado de color al momento de aplicarlo en una tela oscura. Quiere decir de que si tú trabajas con puro plastisol, que si bien es cierto es cubriente, en algunos casos tienes que saber qué tinta utilizar, ¿no? Porque hay plastisoles que son básicos y hay plastisoles que son base cubriente. Por ende cuestan un poquito más. Entonces si le aplicamos una base blanca y después utilizamos los plastisoles comunes y corrientes, nos va a tener una mejor captura de color. ¿Ya? Eso es como para las personas que de repente tengan alguna duda. Yo he trabajado en varias textilerías y aún siguen aplicando una base para la tela. No quiere decir de que el estampado se va a hacer más grueso, no quiere decir de que va a ser un estampado 3D, como dicen algunos, ¿no? Un chaleco antibalas, no. Vamos a trabajar color por color, una base y su color y ahí estaría bien. Esto se va a trabajar con máximo 2 pases de base. 2 pases y un pase de color. Así que acá está la separación de color que yo ya he realizado de forma manual. Tranquilo que también te lo voy a enseñar ya cómo se hace la separación. Sino que te estoy explicando el diseño, cómo va a ser, para que tú tengas en cuenta cómo se trabaja y por qué he hecho esto. Primero, la serigrafía trabaja color por color. Quiere decir que yo en un cuadro voy a grabar este diseño. Este es un cuadro. En otro cuadro voy a grabar este diseño, solo la lengua. En otro cuadro el plomo, en otro cuadro este color, chocolate, celeste, cian. Entonces, todo esto que ves acá es un cuadro. Tengo 16 cuadros para sacar este diseño. Tranquilo, no te asustes que tú lo puedes hacer con un diseño mucho más simple, pero es mejor hacerlo con un diseño complicado como para que tú puedas entender bien cómo funciona la serigrafía. Ahora, este diseño se puede sacar en otra forma de estampado, otra técnica de estampado. Sí se puede sacar en otra técnica de estampado. Tú puedes utilizar el DTF, puedes reducir los colores también de esta ilustración para poder sacarlo en menos malla. Sí, también puedes sacar, a ver, acá te voy a escribir ya, para que tú vayas investigando. Una cuatricomía. En una cuatricomía fácilmente este diseño puede salir. ¿Qué otra técnica hay? Un simulado. Un simulado también te va a resultar. Otra técnica, Charlito, un indexado, ¿ya? Un indexado te va a resultar para poder sacar esta ilustración en, digamos, en semitonos, ¿ya? Toda esta técnica de acá lo vas a hacer pero en Photoshop. Ahorita estamos en Adobe Illustrator con colores planos, con vectores. Entonces, si tú quieres sacar un diseño colorido como este y dices, no, muchas mallas, ya depende de la calidad de estampado que quieres obtener, ¿ya? No digo que estas técnicas sean malas, sino que cada técnica tiene su razón de ser, ¿no? Tendrías que investigar el por qué se hace una cuatricomía, el por qué un simulado y por qué un indexado. Por el momento, yo les estoy enseñando a trabajar con colores planos. Todo esto lo vamos a sacar las placas, voy a hacer los registros, voy a hacer el estampado y al final ustedes van a ver la producción. Después de esto, tú vas a aprender a estampar. Vas a querer estampar todo lo que veas. Bien, entonces, una vez que yo tengo mi diseño realizado, ya le he puesto luces, sombra, me voy a llevar todo este diseño de acá. Ese es el diseño final, ¿no? Me lo voy a llevar a otra capa para que ustedes puedan ver. Ya. Esto de acá todavía tenemos que trabajarlo, tenemos que mejorarlo. ¿Por qué? Porque si yo me llevo este diseño no está integrado dentro de la ilustración. ¿Qué es lo que tengo que hacer otra vez, Charlicito? Enséñame. Voy a seleccionar todo y otra vez me voy al buscatrazo. En el buscatrazo le voy a decir que todos estos archivos, miren,
Esto de acá todavía está en pluma. Lo que yo tengo que hacer acá es agarrar objeto, expandir apariencia y convertirlo de trazo a sólido. Entonces ya el trazo ya se fue. Ahora, después de esto me voy al buscatrazo y le digo dividir. Esta opción nos va a ayudar bastante para hacer la separación de color. Una vez que yo le he dado dividir, todo esto ya está separado. Para estar seguro, control derecho, desagrupar. ¿Ya? Ahora sí, vamos a revisar. Separo el blanco y se fue el blanco. Mira, separo el blanco, ya está totalmente separado. Ahora, la forma automática de hacer este trabajo es ir, seleccionar un vector, seleccionar un sólido, cualquier color que tengas y decirle a esta pestaña seleccionar mismo color de relleno y automáticamente me va a seleccionar todo lo que es verde, ¿no? Del mismo color. Tranquilo, si no te selecciona esta parte de acá y es del mismo color, tranquilo que lo vamos a hacer. Presionamos control X, creamos otra capa y le decimos verde. Aquí vamos a colocar tenemos que estar seleccionado nuestra capa para poder darle control F. Control F nos va a permitir pegar la ilustración en el mismo lugar. Vamos a jalar este verde también de acá. Decimos mismo color de relleno y jalamos a la capa verde. Presta atención. Y así vamos a hacer con todos los colores que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, el amarillo. El amarillo igual. Seleccionamos mismo color de relleno, control X, nos llevamos la ilustración y le ponemos amarillo. Ya tenemos el amarillo, pegamos y ya está. Ya tenemos nuestra ilustración. Ahora, acá quiero que vean. Miren, por ejemplo, al principio yo les dije, ustedes tienen que corregir su imagen, porque si su imagen tiene estos huequitos, más adelante van a tener problemas con el siguiente paso. Si les ha pasado esto, pues van a tener que ir otra vez a su imagen original y subsanar estos problemas. Miren, por eso les dije que ustedes tienen que corregir estos errores, fundamentalmente en el trazado negro, ¿no? En el trazado, en la línea principal, para que no se muestren estos problemas que estás viendo ahorita al momento de hacer la separación de colores. Todo esto ha detectado la computadora y esto va a generar que tengas problemas al momento del grabado, al momento del estampado. Así que todo esto eh, se puede evitar si haces un buen delineado, ¿ya? Que te expliqué al principio. Pero no te hayas saltado el video, no digas, no, Charlicito no enseña bien, porque yo les estoy enseñando casi todo, ¿ya? Pero tranquilos porque yo ya tengo mi diseño hecho, como les digo, ¿no? Mi diseño está totalmente limpio. Eso que me ha pasado, se los he enseñado a propósito para que ustedes puedan ver. Mi diseño está totalmente limpio acá. El diseño que yo les enseño acá, miren, le va a quedar así si tienen estas líneas, ¿no? ¿Se dan cuenta? Todo esto está contaminado, está sucio. Entonces se tiene que corregir de una forma manual desde el trazado. Ahora sí, espero que todo esto que te he enseñado, todos estos videos o todo este tutorial que te he hecho para ti, te ayude a comprender un poquito mejor sobre el diseño gráfico para serigrafía, ya que la separación de colores también te estoy enseñando. Ya te expliqué cómo he extraído color por color para poder sacar mis placas de serigrafía. Entonces ya quedaría solo hacer las placas de serigrafía, las placas para hacer el grabado en serigrafía. Voy a modificar mi área, mi espacio de trabajo, mi mesa, y le voy a poner 28 centímetros de ancho por 35 de alto ya. Hasta aquí voy a trabajar. Reduzco mi espacio, mi fondo. No lo necesito, pero lo reduzco. A ver. Y aquí ya tengo que trabajar. Todo esto es mi diseño, lo voy a agrandar todo al instante. Que me abarque todo el espacio de los 28 centímetros.
Listo. Esto tiene que estar bien centrado. Listo. Ahora sí, aquí ya puedo sacar mis placas de serigrafía. Charlicito, ¿cómo se hace esto? Facilito, mira. Creas una capa, le pones acá marcas de registro. Marcas de registro y sobre esta capa vamos a crear unas cruces. Unas cruces con su circulito. ¿Para qué es eso, Charlicito? Eso es para poder cuadrar bien el diseño, ¿ya? Vamos a cuadrar el diseño. Generamos con estas formas lo más recto posible. Si quiere le hacemos de 2, control V, control F, le damos un punto de trazo, un punto como máximo. No le vayas a dar un trazo de 5, de 8, porque mientras más fino es el trazo, mejor registro vas a obtener, ¿ya? Un punto como máximo. Seleccionamos y vamos a ponerlo aquí. Vamos a llevarlo en los 4 lados. Y ya tenemos nuestra marca de registro para poder hacer el grabado, ¿ya? En nuestra mesa de estampado. Esto lo vamos a bloquear y vamos a ir color por color. Por ejemplo, mi base. Mi base, como es de color blanco, no se nota en el lienzo, pero yo tengo que transformar todos los colores en negro. ¿Para qué? Para hacer un mejor grabado. Y aquí le voy a decir blanco. Esta placa es blanco. Ahora, a todas las placas tenemos que nombrarlo. Porque si no lo nombramos vamos a tener problemas al momento de nosotros sacar las placas y hacerle grabado en las mallas. Suele pasar que cuando tienes bastantes colores te puedes marear y te puedes confundir. Así que yo lo voy a hacer así. Esta es nuestra base, nuestro color rojo. Tenemos que pintarlo de negro. Y le vamos a dar el nombre, ¿no? Rojo. Así vamos a hacer con todos nuestros diseños. Seleccionamos. Le decimos plomo. Este color también. ¿Cómo nos damos cuenta cuál es el color? Porque al hacer la separación de colores yo le he puesto nombre a mi capa. Entonces ahí ya no me puedo perder qué color es, qué color le voy a meter, qué estoy haciendo. Solo estoy dándole nombre a las placas. Ahora, estas placas de acá lo voy a sacar en un fotolito, un papel, en una mica. Charlicito, ¿se puede hacer con otro? Porque la mica es caro, también lo puedes sacar en Canson. Si gusta, un papel cebolla, un papel Canson, un papel vegetal, te va a ayudar bastante, ¿ya? Para hacer este trabajo del grabado. Así con todos los colores. Y acá por ejemplo, algunas cositas que no les he dicho. Estas cositas, por ejemplo, ¿no? Estas placas de acá, como tienen una medida, yo voy a crear un archivo para mandarlo en centímetros. Mi archivo tiene que medir 57 centímetros de ancho por 100 de alto. ¿Esto para qué? Porque las impresoras tienen un ancho de 60 centímetros, pero no te imprimen los 60 centímetros, sino te imprimen 58. Entonces, para estar seguros, vamos a trabajar con 57, ¿ya? Y lo que tengo que hacer es acomodar mis diseños que tengo acá, decirle que este va a ser el negro. Yo tengo que ir acomodando para sacar mi diseño por metro. Acá me he olvidado de las marcas de registro. Acá desbloqueo, copio, pego y voy armando ya. Voy armando todo mi diseño. Me llevo esto, copio, pego.
Y así es como yo voy a armar mi metro, 1 metro, si me hace falta 2 metros, para poder sacar lo que son mis placas de serigrafía, ¿no? Esto es lo tradicional, lo que podemos hacer para sacar nuestras placas de serigrafía. Yo como tengo bastantes diseños, digamos tengo bastante color, tengo demasiado color diría yo, y para sacar las placas pues me va a salir un poco caro, ¿no? Todo esto me va a salir caro. Transforma en negro y ya está. Mira, digamos que yo tengo el verde. Aquí yo ya voy jugando, ¿no? El verde y el celeste yo lo puedo sacar en una sola placa. ¿Por qué? Porque no se juntan. Entonces, en esta placa yo puedo trabajar el verde y el celeste y ahorrarme un espacio. También puedo sacar este color, que es el chocolate, en otra placa, ¿no? Para ahorrar espacio, porque nos va a quedar espacios vacíos si sacamos placas así, ¿no? Acá, por ejemplo, este espacio vacío lo podemos aprovechar y para sacar nuestro propio diseño, ¿ah? No me diga después que no te he enseñado. Mira, puedo sacar el plomo con el naranja bebé. Estos dos que ves acá, me los puedo llevar, pero tengo que nombrarlos. Tengo que saber por dónde va el plomo, por ejemplo, ¿no? Ya de ahí también te voy a enseñar, te voy a ir explicando. Esto de acá es plomo. Esto de acá es plomo. Esto de acá es plomo. Y esto de acá es plomo. No hay nada más plomo, nada más plomo. Entonces, yo ya sé qué color voy a trabajar. Y luego viene el naranja bebé, que también tengo que darle el nombre. Entonces pongo acá, naranja bebé. Entonces, al tener dos diseños en una sola placa, ya yo me estoy ahorrando un espacio. Acá le puedo meter la lengua, Charlicito, también métele la lengua, mira. Y nos ahorramos un espacio para el rojo. Acá le decimos, yo quiero que esto sea rojo. Solo esto para no equivocarme. Y al momento de hacer mi grabado en la malla de serigrafía, yo ya estoy ahorrando bastante espacio con combinar estas placas así, sacar una sola placa como esto de acá, llevármelo y ya tengo un diseño para 3 cuadros de serigrafía. Pero tengo que nombrarlo, ¿ah? No te vayas a olvidar de nombrarlo porque si no te vas a perder. Bueno, esto yo lo hago cuando tengo mucho color. Acá también debería meterle otro diseño para poder aprovechar los espacios en blanco y así ahorrarme en cuanto a la impresión o al sacado de placas, porque la mica o la impresión de placas también tiene un costo y eso encarece lo que es el arte del estampado. Bueno, esta es mi forma de trabajar, espero te guste. Yo te he enseñado ya cómo trabajo, prácticamente todo lo que sé. Espero que todo lo que te haya enseñado en este video te sirva, te funcione. Si es que no te estoy explicando bien, también házmelo saber, coméntame y dime, Charlicito, si no se hace, o esto no entiendo, por favor explícame. Ahí te voy a tratar de responder lo más breve posible. Así que mi nombre es Charles Rebasa, nos vemos en un próximo video y de esta forma es como se trabaja el diseño gráfico para serigrafía y estampados.